A medida que los españoles se fueron extendiendo al norte de la Ciudad de México, fueron entrando a un territorio donde había muchos grupos indígenas que no fueron fáciles de conquistar, no eran grupos organizados como los mexicanos de Tenochtitlán, y la conquista del norte pues fue una conquista mucho más resistente, mucho más dura que la del centro del país. De hecho, se tardó 150 años en pacificar todos estos territorios. Entonces, en este momento, estos territorios se llamaban territorios de frontera, porque era donde los europeos apenas iban entrando. Entonces, los grupos que se resistieron al avance de los españoles, pues no tenían más que lugares naturales donde hacerse fuertes frente a una cuestión técnica tan importante como era el caballo y la pólvora. Estos dos elementos pues, eran fundamentales para evitar, para la conquista y entrar a todos los territorios de los indígenas. En 1542 se establecieron las minas de Zacatecas. Y las minas de Zacatecas fueron tan importantes que de alguna manera motivaron la entrada de muchos más españoles al norte del país. Entonces, la resistencia de estos grupos, que los mexicanos o aztecas llamaban genéricamente chichimecas. Chichimecas es el que no habla náhuatl. El náhuatl era el idioma, la lengua franca de Mesoamérica, ¿sí? Que es como el inglés de hoy, digamos. Había muchos idiomas, pero trataban de tener una lengua común, o por lo menos una lengua en la cual se pudieran comunicar, y era el náhuatl. Entonces, los hablantes de náhuatl, así como los romanos con el latín, ¿sí? Despreciaban a los que no hablaban latín y les pusieron bárbaros. Pues acá se llamaron chichimecas, el que no habla náhuatl, el que es salvaje, que no tiene organización social, etc. Pero estos grupos se fueron de alguna manera defendiendo contra el avance de los españoles, ¿sí? Lo primero que hicieron fue una guerra muy larga que se llamó la Guerra del Mixtón, ahí en el Teúl, Zacatecas, ahí en el Teúl Grande, Zacatecas. Ahí hay un cerro altísimo, ahí se empeñolaron los indios, o sea, se subieron arriba de las rocas, eso quiere decirse empeñolarse, y ahí resistieron el avance de los españoles. Pero una vez vencidos y los españoles llegados a Zacatecas, la siguiente área de defensa de los indios va a ser el Malpais. El Malpais era fácil para defenderse porque los caballos no podían entrar. Es una región tan agreste por la cuestión de las lavas que veníamos viendo, que los caballos difícilmente podían entrar. Además, los indios tenían una serie de recursos bióticos para mantenerse durante mucho tiempo sin necesidad de adquirir subsistencias. Había mezquites, tunas, alimañas, todo lo que se podía comer, todo lo que se movía se comía. Entonces, ahí podían resistir, y en efecto ahí resistieron un grupo muy grande de indios desde Querétaro hasta el norte de Cuencamé, ¿sí? Todos esos grupos se hicieron fuertes aquí en el Malpais. Pues alarmados los españoles de Zacatecas con este levantamiento, organizaron una batida con 300 soldados y un número grande de indios aliados ahora procedentes del centro de México, especialmente mexicanos, que desde el siglo XIX los llamamos aztecas, pero en la época anterior no se llamaban aztecas, se llamaban mexicanos, ¿sí? Entonces ahí vienen, rodean el Malpais del lado de Zacatecas, y los Ibarra del lado de Durango hacen como una pinza para tratar de aislarlos lo más posible,
¿sí? Finalmente vencieron a los indios con indios. O sea, estos grupos de gente del centro del país que venía a la guerra también, ¿sí? Entraban y tenían la misma facilidad de entrar donde los caballos de los españoles no entraban. Entonces lograron desalojar a estos grupos y aventarlos precisamente a la Sierra del Registro. Y allí por Celolósico Centauro, más o menos, ahí los vencieron y acabaron con ellos. Entonces la región ya se pudo pacificar. Una vez pacificada, los frailes, ¿sí? Los frailes franciscanos los congregaron en pueblos y fundaron un pueblo en este valle que se llamó el pueblo de San Francisco del Malpais. Así se llama este pueblo. Donde estamos parados ahorita. Estamos en San Francisco del Malpais, ¿sí? Con dos barrios. Un barrio de michoacanos y un barrio de mexicanos. Ahí la iglesita chiquita que dimos la vuelta, ese es el otro barrio, el barrio de los mexicanos, y este es el barrio de los michoacanos, o sea, gente de la región del occidente del país, ¿sí? Ellos se establecieron aquí, se les dieron tierras, y los españoles, para tener un control de la región, fundaron del otro lado la villa española de Nombre de Dios, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la plaza? ¿Dónde está la plaza? ¿Sí? Entonces, son dos pueblos pegados, como en Durango y Analco. Aquí si estuviéramos en Durango, estaríamos diciendo, aquí estamos en Analco, ¿sí? Porque pero aquí no hay río intermedio y aquí hay guardarraya para dividir los dos pueblos. Los frailes venían, la primera generación de franciscanos que llegó a México eran unos jóvenes muy revolucionarios para su época, seguidores de Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Que querían hacer o formar pueblos utópicos. ¿Sí? También está Tomás Moro ahí cerca, mande. La utopía de Tomás Moro. La utopía de Tomás Moro. En lugares donde el hombre no explote al hombre. Esa era la idea de la utopía. Pueblos autónomos donde cada quien viva de su trabajo y no haya estos esquemas de explotación de los pueblos. Entonces, estos frailes creían en esas ideas y le pidieron al rey la gracia de que formaran pueblos separados de los españoles, donde los frailes los manejaran y formaran la utopía. O sea, sociedades ideales, pero las sociedades ideales son. Entonces, los indios pronto empezaron también a contaminarse de las malas costumbres, como se les llama en la época, así, tal cual, de los españoles y de los mulatos. Los mulatos sí vivían del lado de los españoles, de aquel lado, porque eran sus sirvientes, ¿sí? Pero de este lado, pues estos frailes quisieron fundar esta famosa utopía, ¿sí? Un pueblo cerca de los españoles, pero separado, donde el fraile guardián pues no les dejaba que se vendiera vino, donde tenían que vivir de acuerdo a las formas de la cultura occidental, se tenían que vestir ya como con las ropas que usaban los europeos, no podían tener más que una mujer, ¿sí? Se tenían que cortar el pelo, ¿sí? Todas esas eran las formas como se utilizaba aquí. Entonces los indios pues se resistían a que les cambiaran sus costumbres de la noche a la mañana. Por eso había esas rebeliones de los indios contra los españoles. Pero bueno, es muy interesante cómo hay un memorial de los indios mexicanos de San Francisco del Malpais que le dirigen al virrey en 1591, donde dice, oiga señor, nosotros le ayudamos hace 30 años a conquistar todo esto, nosotros fuimos los que realmente fuimos los soldados de su empresa y tuvimos éxito, pues ahora déjenos tener esclavos, también queremos tener esclavos, como tienen los españoles, pues también vamos a tener esclavos indios, ¿sí? Es interesante cómo
no hay una cuestión de fraternidad de raza, sino a la hora que yo me puedo aprovechar del otro, me vuelvo igual que el que estoy renegando, ¿verdad? Como los negros ya cuando empezaron a liberarse y a hacer dinero, esclavizaron a los negros, ¿no? Sí, así exactamente, sí. Eso habla mal del género humano, no de ningún grupo, ¿sí? Entonces, pero bueno, este barrio fue muy importante porque fue el más importante de los dos barrios, ¿sí? De los michoacanos, porque aquí se estableció en 1608 un hospital que se llamaba el Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad, los hospitales, la primera función de los hospitales no era curar, porque la gente de aquella época no tenía idea del origen de las enfermedades. Siempre pensaban que las enfermedades eran castigos divinos, ¿sí? Que Dios les mandaba por haberse portado mal, ¿sí? Entonces no tenían ni idea todavía de los gérmenes y de la salubridad y de las bacterias, nada, en lo absoluto. Entonces, sí había hospitales, pero su primera función del hospital, de ahí viene la palabra hospitalidad, era acoger viajeros, ¿sí? Y hacer las veces de mesones. Los que llegaban a los pueblos se podían quedar a dormir en estos hospitales, y de pasada los ponían a reposar si se enfermaban. Pero las únicas formas que tenían para poder curar en aquella época eran los laxantes, los vomitivos y las sangrías. Era lo único que había para curar las enfermedades. Entonces se morían más que los que sanaban, definitivamente. Sí. Entonces, además el hospital lleno de piojos y de todo, pues era más el mal que el bien. Pero bueno, era la idea de crear instituciones que pudieran ir protegiendo a la gente. El modelo de estos hospitales es un modelo que hizo Vasco de Quiroga en Michoacán. Vasco de Quiroga por todo Michoacán va a fundar estos hospitales, ¿sí? Y en los conventos franciscanos, que siempre estaban con una arcada hacia afuera, ¿sí? La gente dormía una sobre la otra. Sabemos que Guadalupe Victoria, cuando llegó a Durango, procedente de Tamazula, jovencillo, que no conocía a nadie en Durango, los primeros días estuvo durmiendo ahí tirado en el suelo, con una manta en lo que hoy es el multifamiliar, en el convento de San Francisco, ¿sí? Entonces así funcionaban, y aquí en 1608 había un hospital de la caridad, ¿sí? Entonces eso era importante. Otra cosa, había las cofradías. Las cofradías eran hermandades que son el antecedente de los sindicatos y de las organizaciones mutualistas del siglo XIX o siglo XX, donde había por primera vez lazos fraternales entre los individuos. Entonces se juntaban y primero mantenían la vida del pueblo, la vida cultural, pero segundo también tenían ideas para cuando ellos se morían, los enterraban, les hacían todo su sepelio, etcétera. Que esas primeras formas sociales de organización eran precisamente las cofradías, ¿sí? Y aquí fundaron en 1671, igual que la de Durango, ¿sí? Una cofradía dedicada a Jesús Nazareno, ¿sí? Pero en este caso son los indios de Analco, y esa es la imagen de Jesús Nazareno, que desde 1671 está aquí presidiendo este templo. Por eso se llama el Templo de Jesús. Es muy diferente a la de San Agustín. La de San Agustín sabemos que es una escultura sevillana, ¿sí? Muchísimo mejor desde el punto de vista escultórico que esta. Esta es una imagen más rústica, ¿sí? Más difícil, ¿sí? Es una imagen muy sangrante. ¿La hicieron aquí? O la compraron en México y la trajeron aquí. Tepito. En Tepito. Sí. Fácilmente, Fácilmente. Porque ahí estaban los santeros. Pues sí. Sí, no, sí.
Sí, entonces, y era la cofradía de los indios, y la cofradía se llama la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Así se llama la cofradía, y era la cofradía de los indios, ¿sí? Los españoles tenían sus cofradías de aquel lado, pero los indios se organizaban, y les sirvió muy interesantemente como aglutinador social para la defensa de sus derechos de agua, ¿sí? En Nombre de Dios y San Francisco del Malpaís es como si viéramos a Durango en 1778. De ese tamaño era Durango, como lo que estamos ahorita recorriendo en 1778, ¿sí? Un pueblito muy pequeño, Analco de un lado y Durango del otro, Durango de aquel lado y Analco de este, digámoslo así, ¿no? Para entender. Pero ambos se surtían con una sequía de agua, de unos ojos de agua, como Durango también, y se dividían el agua, ¿sí? 2/3 del agua eran para los españoles, 1/3 del agua era para los indios. Y ahí donde comimos, a unas cuantas cuadras, estaba un lugar que se llama el Partidor, ¿sí? Ahí se partía y se echaba a un lago artificial, un tanque, que está ahí junto a la gasolinera, ahí donde comimos, ¿sí? Y de ahí se distribuye por aquí, por la parte de atrás, por todo el pueblo, y los indios de aquí se surtían, tenían sus huertas, tenían su función, etcétera. Pero siempre el pleito de todos estos pueblos del norte, secos, es el agua. Había años que la sequía pues se bajaba de nivel y no alcanzaba el agua, y peleaban las dos comunidades por el agua. Los españoles se aprovechaban de los indios y les quitaban el agua. Entonces los indios encontraron una forma interesante, organizada a partir de su cofradía, de ir a México y directamente tratar con el virrey el problema del agua, ¿sí? Entonces el virrey directamente daba órdenes para proteger a los indios contra los españoles. Pero entonces, aquí, perdón, aquí. Aquí. Pero aquí hay mucha agua. Hay mucha agua pero en mayo, junio, que el venero del manantial se baja, no había agua para todos. Entonces, había pleitos. Si hubiera habido tanta agua, no hubiera habido pleitos. Y no hubiera habido pleitos que tendrían que ir hasta con el virrey para que interviniera. Entonces, ¿cuánto se haría, profe, para ir hasta allá? A México un mes. Un mes. No. Un mes. ¿Caminando? Bueno, caminando un mes. Sí, eso se hacía. Los jinetes hacían una semana en sus buenos caballos, pero la gente de las carretas y los que iban y venían, un mes hacían para México. ¿Sí? No estaba nada que a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Bueno, entonces aparece la figura de un virrey, de un cacique, de un gobernador indio que se llama Juan de Luna. ¿Sí? Juan de Luna lucha por el agua de su gente, es el que dicen que va hasta México y que el virrey le da el agua, etcétera. Y con el tiempo, en el siglo XIX, esta figura mítica, histórico-mítica, se va romantizando, ¿sí? Y ya se murió Juan de Luna, pero todavía se acuerdan que peleó por el agua, etcétera, y se convierte en Uraján de Luna. Y una vez que se convierte en Uraján de Luna, se hace una leyenda en torno a él por la lucha del agua. Lo que está atrás es la lucha del agua entre indios y españoles por el agua de este asentamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver a Uraján de Luna romantizado, ¿sí? Los franciscanos siempre tuvieron presente la finitud de la vida. La vida se acaba demasiado pronto. Entonces siempre las representaciones de San Francisco son con una calavera. No te creas tanto porque mira, al rato ahí vas a estar tú también, ¿sí? No te creas. Los franciscanos son especiales en hacer esa reflexión constantemente, ¿sí? Entonces,
En sus conventos siempre tenían calaveras en la entrada del templo, ¿sí? Las calaveras tenían la función primera franciscana de recordar la finitud de la vida, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en los guardianes del templo. Se decía que ellos guardaban el templo de los robos, de cualquier situación, ¿sí? Y que eran los santos protectores del templo. A tal grado llegó que muchas de las calaveras en los templos franciscanos que yo he buscado, le digo, ¿y quién es? Es la calavera de San Pedro. No es cualquier calavera, es la de San Pedro, porque San Pedro es el guardián del templo. ¿Sí? Digo, coligen todo esto, ¿no? Pero van construyendo esta idea. Obviamente, oyen de Roma y pues, como nunca voy a ir a Roma, pues aquí en la esquina lo tengo, ¿no? Entonces, eso le pasa a Uraján de Luna, a Juan de Luna, ¿sí? La calavera que estuvo en la entrada de este templo durante muchos siglos, en un momento dado, se tejió una leyenda en torno a este personaje. Se dijo que Juan de Luna peleó por el agua y un español enojado, ¿sí? con un asadón le golpeó la cabeza y le hizo un hoyo aquí en el parietal, ¿sí? Y que obviamente el personaje murió por eso, ¿sí? Entonces esa leyenda se fue tejiendo y el personaje que lo hizo se llamó Bertoldo de Baracaldo, así era el español. Entonces, Bertoldo, o sea, Berto, no Berta, Bertoldo de Baracaldo. Baracaldo es curiosamente un barrio de Vizcaya, de la capital de Vizcaya. Entonces, la idea era asociarlo con los españoles, ¿sí? Pero además, el famoso Bertoldo de Baracaldo, el Baracaldo es el barrio donde está el partidor del agua, se llama el barrio de Baracaldo todavía. Entonces, nos remite, así por la vía del cuento, por la vía de la leyenda, a la lucha constante del agua y a este personaje que se va haciendo el héroe mítico de este pueblo, porque los habitantes de este pueblo lo relacionan pues con sus luchas por el agua contra los de aquel lado, y sobre todo en el área del partidor del pueblo. En Durango el partidor estaba ahí en Gabino Barreda, en Independencia había el partidor, y ahí corría la sequía para Analco y la sequía para Aquiles Cerdán de los españoles, ¿no? Entonces, esa lucha constante, por eso es tan bonito este pueblo, porque podemos verlo de cerquita como era Durango hace 200 años, ¿sí? De esa manera. Entonces, es esa lucha pues constante de los indios y cómo van creando una identidad propia a partir de esa lucha con un héroe mítico, porque nunca existió Uraján. Pues Uraján me huele a huracán. Sí. ¿Sí? ¿De dónde sacaron Pero es ese héroe romantizado y convertido en el principal héroe, ¿sí? Entonces, esta era la parte fundamental, por eso aglutinaba a los hermanos de nuestro Padre Jesús, de esta cofradía, en esta hermandad que los unía, ¿sí? Bueno, entonces, aparte de esto, aquí se recogieron todas las imágenes del templo de San Francisco, que vamos a ver las ruinas por allá. Entonces, no pueden faltar los Cristos de caña, ¿sí? Los distintos Cristos de caña, ¿sí? Está, por ejemplo, el Señor de la Caridad, no sé cuál sea, pero ahí debe decir por ahí, Señor de la Caridad. Ese era el Cristo del hospital. Ah, bueno, este era el Cristo del hospital, ¿sí? Y cada grupo tenía esa identidad en torno a los Cristos. Ya sabemos que los Cristos de pasta de caña no pesan, ¿verdad? Son hechos como si fuera una piñata, ¿sí? Como hechos de pasta de la parte central del tallo del maíz y una orquídea, ¿sí? Que hacía las veces de engrudo. El engrudo es una cosa española porque está hecho de trigo y no había trigo, de harina. Entonces, es muy probablemente que los prehispánicos hayan hecho ídolos
como estos Cristos previos a la conquista. Y a la hora que llega la conquista, se cristianizan y se convierten estos Cristos de pasta de caña, tan diferentes a los Cristos sevillanos. Los Cristos sevillanos son pesadísimos, porque son de pura madera. Entonces, los costaleros son 20 gentes que los están empujando, que van moviéndolos en la Semana Santa, y aquí no, aquí con 3, 4 gentes los puedo sacar, hacer el mismo recorrido que si estuviéramos en Sevilla, ¿sí? Entonces, esa es una técnica novohispana única, los famosos Cristos de caña, ¿sí? Y generalmente todos son Cristos del siglo XVI. Doctor, pero ¿sí? yo antes pensé que siempre todos estos Cristos los traían de Michoacán. ¿Son michoacanos? ¿Todo? ¿Así? Ah, sí, claro. Sí, pensé que... Sí, no son, yo nunca dije que eran hechos aquí. No. Y más teniendo un barrio michoacano aquí enseguida. Sí, no. Ustedes han visto en septiembre que se llena de unos vendedores de banderitas y mucha gente del sur que son como pequeños comerciantes que traen cositas, ahora traen baldes y un montón de cosas que nos surten a Durango, ¿no? En noviembre. Bueno, esos tipos han venido al norte desde Michoacán desde antes de la llegada de los españoles. Los españoles llegaron aquí y caminaron por las veredas que ya usaban estos indios. Eso es muy interesante porque es prehispánico, ¿sí? Entonces, en Michoacán y en el centro de México también había fábricas de este tipo de Cristos, ¿no? Ahora, también una característica muy interesante de estos Cristos es que tienen el pelo natural. Es una cabellera de una mujer que regaló al Cristo su pelo, se cortó el pelo para que el Cristo la luciera, ¿sí? Entonces, era la cosa de los Cristos. Hasta el siglo XVII pudo haber Cristos o imágenes religiosas con ojos de canica, ¿sí? Entonces los ojos de canica son relativamente más recientes que estos Cristos. Entonces, generalmente, ¿qué hago? Pongo al Cristo muerto con el ojo cerrado y ya no le pongo ojo. Si de casualidad tuviera que hacerlo con los ojos abiertos, ¿qué hago? Se los pinto, porque todavía no tengo canicas para hacerlos. Entonces, eso es una característica muy interesante del siglo XVI. Estos son las primeras imágenes que que los franciscanos trajeron para evangelizar estas tierras, ¿sí? En Analco tenemos el bellísimo Cristo de la Expiración, tenemos el Santo Cristo de Ocotán, que ahora está en la San Juanita de los Lagos presidiendo el altar, ¿sí? Tenemos al Señor del Mezquital, que era el Cristo del convento franciscano de Durango. O sea, todavía existen las imágenes que Pedro de Espinareda, Diego de la Cadena, todos estos frailes fundadores utópicos pusieron en sus iglesias. Lo más que a la gente se les va perdiendo la memoria y se van quedando ahí arrumbados los Cristos y al rato nadie sabe de ellos. Pero la verdad es lo más antiguo que tenemos del periodo preciso de la evangelización, ¿sí? Entonces tenemos estas imágenes importantes. Ahí está San Francisco con su calavera, miren. No miento. Ahí está precisamente esa representación de San Francisco, ¿sí? Y estos soles, ¿sí? Es la representación del sol. Sabemos que son sotoles, ¿no? Es la parte del cogollo de esta planta espinosa que se llama sotol, ¿no? Entonces le cortan las hojas y forman estas representaciones del sol. Y estas representaciones del sol son también prehispánicas. Y es de lo poco que nos queda de los elementos previos al cristianismo. O sea, ornamentación podría haber estado con Huitzilopochtli, ¿sí? Llega San Francisco y ahora se lo ponen a San Francisco. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es muy interesante porque es muy antigua. El sincretismo religioso, claro. Es unos ejemplos muy interesantes de sincretismo religioso. Bueno, ¿qué más vamos a ver?
Santo Santiago. Santo Santiago es un importantísimo. ¿Por qué? Porque Santiago es el patrono mayor de España, el primo hermano de Jesús, ¿sí? Que se supone que murió en Galicia y que se le hizo una romería que se llama Santiago de Compostela. Se decía que Santiago ayudó a la reconquista española contra los moros y tomó el nombre de Santiago Matamoros, ¿sí? Bueno, cuando llegaron los españoles aquí, Santiago Matamoros se va a convertir en Santiago Mataindios. Sí, es el patrono de Hernán Cortés y de su gente en la conquista de estas tierras, Santiago Mataindios. Pero lo interesante es cómo los pueblos vencidos retoman el símbolo y lo hacen propio, ¿sí? Entonces, los dos patronos principales de todos los pueblos indios de este país se llaman San Miguel, porque San Miguel es el patrono de los ejércitos celestiales, y Santiago, el patrono que los conquistó. Pero aquí tenemos otro ingrediente, el caballo. Cuando los indios tuvieron la oportunidad de adquirir el caballo, o sea, los primeros españoles les prohibían montar a caballo, pero los caballos se fueron reproduciendo de una manera exuberante y al rato había caballadas por todo el país, por todo el continente. Entonces, los indios aprendieron a domesticarlos, aprendieron a montarlos, y cuando los montaron se convirtieron en mejores jinetes o tan buenos jinetes como los españoles. Además, los indios siempre les ganaban a los españoles porque solamente andaban desnudos con un carcaj. Entonces no le echaban peso extra al caballo. Entonces podían desplazarse mucho más rápidamente que los caballos, que los españoles que cargaban la armadura, el sable y mil cosas, ¿no? Entonces, eso, la silla. Sí, ellos se montaban a pelo. Los indios montan a pelo, montaban a pelo. El chicote. Sí, entonces el caballo y el indígena también se fusionaron a tal grado que todas las fiestas de los pueblos de indios tienen que ver, o las más importantes, con el día del apóstol Santiago. O sea, retomaron todo el elemento que simbólico, y además lo hicieron el símbolo del macho. Por eso Santiago Apóstol hasta la fecha es un pillín. Se sale en las noches a conquistar muchachas y andar para allá o ir a tomar, sí, y la gente del pueblo lo cree. Y dicen, ahorita me dicen, ¿qué pasa con las botitas de Silvia? ¿Qué pasa con las botitas de Santiago? Que amanecen llenas de soquetitos. Donde anduvo el pillín. Bueno, lo interesante es cómo la gente asume todas estas ideas, ¿no? Y se representa a sí mismo, ¿sí? Todas estas fiestas de sortija, el gallo enterrado, los rodeos, todas estas fiestas rurales eran las fiestas de Santiago, ¿sí? De la relación del santo y el caballo, donde ellos se veían. ¿No han visto las bicis de la gente del campo llenas de ornamentación, espejitos? Porque ellos se sienten realizados en su bici porque es lo único que tienen. Pues aquí se veían realizados en el caballo, ¿sí? Entonces le van poniendo cosas a Santiago, y Santiago va creciendo y se va convirtiendo en el pillín macho mexicano, ¿no? Pues sí. ¿Y es el mismo Santiago que veneran en Santiago de Compostela? El mismísimo. Ah, ¿y qué hace la peregrinación? El mismísimo. Hasta allá pues está más fácil que saber. Sí, a lo mejor se va hasta allá, eso no lo sabemos. Va y viene. Va y viene. Entonces, esta iglesia es muy interesante por todas esas situaciones, porque refleja muy cerca la vida del pueblo, de un pueblo agrícola, de un pueblo indio, de un pueblo que luchaba por el agua con los del otro lado, ¿sí? Vamos a ver a la calavera a ver si la tienen por ahí, o dónde la tienen, de Uraján de Luna. ¿Y el cuadro, profesor? El cuadro de ánimas. Todos
El purgatorio es un asunto de la Edad Media, ¿verdad? De Dante Alighieri, ¿sí? Pero toma un lugar muy importante dentro del cristianismo, sin ser, porque ¿dónde está en la Biblia que el purgatorio? No está, pero en la idea de las gentes, la idea del purgatorio siempre estuvo presente. Entonces, ¿qué vas a hacer si tenemos pecados veniales y pecados capitales? ¿Cómo vas a lavar tus pecados veniales? Con el purgatorio. Entonces yo puedo, si le pido especialmente a la Virgen, los sábados eran los días especiales de la Virgen. El sábado era el día femenino dentro de la iglesia, ¿sí? Era muy interesante porque el sábado estaba totalmente dedicado a la Virgen. Entonces la Virgen el sábado sacaba a sus devotos del purgatorio y se fueron formando estas ideas de los santos protectores para salvar a los santos sacar a las ánimas del purgatorio, y siempre el lugar en los templos dedicado a las ánimas del purgatorio fue en el sotocoro. Siempre en la entrada de cualquier iglesia, en la parte de abajo del coro, soto quiere decir chaparro, ¿no? Bajito, ¿sí? En el coro bajo, ¿sí? Está el cuadro de ánimas. En este caso, como estuvo tan grande el cuadro de ánimas, ¿cómo se llama? El cuadro de ánimas lo tuvieron que poner ahí, ¿sí? Ahorita estoy echando de menos porque hace mucho que no venía. No está. Sí, el cuadro sí. Está bien. Lo que pasa es que en una de las restauraciones se encontraron una serie pintada del Via Crucis, que era un Via Crucis colonial, sí. Y vi que ya se le echaron encima, que es un crimen, qué bárbaro. Si Pérez Mesa lo hizo, pues que hay que írselo a decir. De veras, Rayito, porque ya taparon porque lo interesante del Via Crucis es que estaban, obviamente, las 14 estaciones, pero los personajes estaban vestidos como en el siglo XVIII. Entonces, era un verdadero espectáculo. Yo no sé por qué quién lo estaba. Eso yo les voy a decir a los de Lina, ahora regresando, porque yo no lo había visto. ¿Sí? Porque fue un crimen volverlo a ver tapado, Estaba por aquí, ¿verdad? Sí, ahí estaba. Estaba el Via Crucis. Hemos encontrado que hay mucho más pintura mural que la que se había supuesto. Lo que pasa es que la ignorancia de las personas hace lo que hicimos el día de hoy, ponerles encima otra pintura como sin el mayor recato. Eso es, pues sí, ahorita vamos a ver. Pero entonces, este cuadro de ánimas es el más grande de todo el estado de Durango, ¿sí? Y es un cuadros verdaderamente interesantes. Si quieren, vamos a verlo de cerquita. Que existen. ¿Por qué? Porque nadie se salva, ¿sí? Se supone que es la representación del purgatorio. Y si ustedes se fijan, ¿quiénes están quemándose en el purgatorio? Un papa. Ahí está un papa, ¿sí? Está un obispo, ¿sí? Un cardenal. Otro obispo de aquel lado. Muchas veces está el rey. No aquí, pero en otros cuadros está el rey. Entonces, igual que nosotros los plebeyos, todos van a venirse a chicharrar al purgatorio, ¿sí? Pero en el purgatorio no hay calor. ¿Cómo no? Ahí están las llamas. Ese es en el infierno. No, también hay de 60 a 70 grados. Sí hay calor, claro que sí hay calor, sí. Entonces, están pidiéndoles a los santos, están todos afligidos. Sí está el rey, mírenlo, allá está, levantando la mano. Ahí está el rey, ¿sí? Pero, ¿dónde está? No hay mujeres porque, bueno, hay algunas que sí, No en este. No, casi. En otros. Casi no. Casi no, pero yo sí he visto cuadros de ánimas con mujeres. Sí. Derechito. No era.
No era porque era pecaminoso pintarlas. Sí, sí. Totalmente pecaminoso. Que éramos Pero miren, véanse ustedes cuál es la clave para salir de ese lugar. Aquí estamos, no volteen para arriba. Estamos aquí. Dante con Virgilio. No. ¿Cuál es la clave? Si quiero salir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Rezar. No, pues sí, rezaba mucho. La Virgen, ¿no? O tener un escapulario de la Virgen del Carmen o un rosario de la Virgen del Rosario. Estos son los que van a salir el sábado. ¿Sí? Porque tienen su pasaporte para salir del purgatorio, ¿sí? Pero mientras tanto, todos están afligidísimos en un lugar pues si no de castigo eterno, por lo menos de castigo temporal, ¿no? Pero luego siguen los santos, que son los intermediarios. En la Iglesia Católica se usan los santos, y los santos son intermediarios. Son los que ayudan con sus plegarias ante Jesús o ante Dios directamente a salir. Y aquí están una serie de santos que, para que no nos podamos equivocar, están puestos los nombres, miren. Y son santos de diversas órdenes religiosas. ¿Sí? Ahí está San Francisco de Asís. Ahí está San Francisco. Y lo ponen en una forma alada. ¿Se fijan? Es una figura alada. ¿Sí? Aquí está un dominico. ¿Sí? Allá atrás está un agustino. ¿Sí? Luego el del hábito blanco es un mercedario. ¿Sí? Entonces, estos santos intermedios son los que pueden servir como intermediarios para que la siguiente jerarquía de arriba lo saque. ¿Sí? La mayoría de las veces los cuadros son dedicados a la Virgen del Carmen. Es especialmente dedicada a sacar ánimas del purgatorio por el escapulario. ¿Sí? Eso es interesante. Y luego, hacia arriba están las jerarquías. Está la Trinidad, San José y la Virgen, como los santos protectores luego están una serie de angelitos, ¿sí? Que son los coros, ¿sí? Querubines, serafines, coros, etcétera, ¿sí? Potestades. Las distintas potestades. Manda. Para la Trinidad falta el Espíritu Santo. Sí. ¿O No. ¿Ese es palomita o no? No. Mire, muy bien. Fíjese bien. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Acá. El rojo. De rojo. ¿Es el Espíritu Santo? Claro. Sí. En el siglo XVIII se empezó a pintar la Divina Providencia, la Santísima Trinidad, antropomórfica, con 3 personas iguales, pero esto causaba mucha confusión. Luego son 3 dioses, no son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas distintas. ¿No fueron a la doctrina? Sí. Bueno, pues ahí se los enseñaron, ¿sí? Entonces, pero para evitar las confusiones, el Padre siempre fue representado como un viejo con barba, ¿sí? Además, con una tiara, por si no hubiera confusión, el Padre tiene una tiara, ¿sí? Y por si no, todavía en el pecho que tiene, el sol. ¿Sí le ven el pecho? ¿El Padre? Sí, el rojito es el sol. Cristo, pues está muy fácil de identificar. Y el Espíritu Santo, ahí está la paloma en el pecho del... Bueno, es nomás para que no se confunda. A ver, no veo la paloma. ¿Ustedes dicen que En el pecho. en el pecho? Sí, en el pecho. Ahí está, junto a la mano. El rojo. ¿De la figura roja? Sí, que se les No hay ninguna mujer santa. ¿Sí? ¿Mande? No se sabe. Pero lo más importante de todo
no hemos visto esto. Es la que se llama el ánima sola. El ánima sola está individualizada, porque estos pueden ser cualquier persona, aún no tienen mucha forma de identificarlos con alguien, ¿sí? Pero el ánima sola sí. Generalmente el ánima sola es quien pagaba el cuadro o a quien estaba dedicado al cuadro. Entonces, esa ánima sola se individualiza y está aquí. Miren, está separado del resto. ¿Es un ánima devota? Sí, trae un rosario. ¿Y quién será esta ánima? Uraján de Luna. Entonces sí tenemos un retrato supuesto de Uraján de Luna. A mí se me hace que está muy largo, como tiene rostro de español, más que de indígena, está muy largo de su cara. Pero bueno, supuestamente este es Juan de Luna, es moreno, ¿sí? Entonces es un indio. Él mandó pintar este cuadro entonces. Se supone. ¿Y con qué ojos? Con lo que le daba el virrey para ir a México. Con esos. La tradición dice que en una de sus idas a México, allá lo compró y que se lo trajo en lienzos, porque son 1, 2, 3, 4 lienzos, se lo trajo enrollado y aquí ya lo pegaron. ¿Sí? Pero entonces, este cuadro es único en Durango, no hay otro de ese tamaño, en este formato, en todo Durango. Y de esa antigüedad. ¿Qué año dijo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto es? El cuadro debe ser como de 1760, 70. Pero no hay ninguna mujer santa. No hay ninguna. No hay. No. Las que siguen están acá. Las nuevas pecadoras. Yo me voy a ir como Beatriz, derechita. Al cielo. Bueno. Muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la calavera de Uraján de Luna, ¿no? Estos son los arcángeles. Miren, la iglesia fue construida, vamos a hablar de la estructura de la iglesia. Si viéramos la portada, aquí en la entrada, para empezar, aquí ya del siglo XX, cuando se puso esta pasta de cemento, dice una cosa bien interesante: en esta casa no se escupe. Ahí lo van a ver. ¿Qué implica en esta casa no se escupe? Aquí somos corteses, aquí no somos los cochinos que están afuera, porque antes la gente, ¿se acuerdan cómo escupía en la calle? ¡Ay, pácate! Los escupideros en las casas eran símbolos de urbanidad. Entonces, este es un símbolo de urbanidad. Aquí no escupa, quiere escupir, vayas afuera y escupa afuera, ¿sí? Eso es interesante. Luego, tiene unos pequeñitos estípites, lo vamos a ver, y si podemos ver que tenía unos pequeñísimos estípites, lo podemos fechar en la época de que Pedro de Huertas estaba haciendo en Durango las portadas de la catedral, ¿sí? Nomás que este es un pueblo de indios y aquella es una catedral, señora catedral. Entonces las diferencias son así, ¿no? Pero son del mismo tiempo, ¿sí? Luego, el techo es un techo muy interesante. Estos techos se llaman de artesonados o de viguerías, de artesonados. Y estos ornamentos que tienen a los lados se llaman canes, como perros, canes. Y en este caso, la forma especial son de pecho de paloma. ¿Sí? Son de pecho de paloma. Si ustedes se fijan, el salón del estrado de la casa del conde del Valle de Xúchitl es muy parecido a esto. Eso implica que son de la misma época. ¿Sí? Entonces estamos hablando como 1760 aprox. Pero en el Porfiriato, con el importante movimiento económico del Porfiriato, todas las iglesias se van a reornamentar. Y estos nichos
sí, son hechos durante el Porfiriato. ¿Se ven que tienen arcos apuntados? ¿Sí? Son ojivales, son neogóticos, ¿no? Un neogótico muy artesanal. Estamos en un pueblo de indios. O sea, aquí un maestro, el que se le ocurrió, los puso a hacerlos, y sí los hizo, pero no se parecen a lo que haría Montoya en Durango. ¿Sí me explico? Hay sus diferencias, ¿sí? Pero de todas maneras hizo los 3 nichos para los 3 arcángeles, ¿sí? Miguel, Rafael y Gabriel, los 3 arcángeles, ¿sí? Entonces eso es interesante de esto. La cruz, esta cruz en la entrada de todas las construcciones franciscanas, esta es una construcción luego muy franciscana, se llama el humilladero. Llega el pecador y lo primero que hace es hincarse ante la cruz y decir que es pecador o reconocer que es pecador. Eso se llama el humilladero. Y siempre la cruz de estos lugares es una cruz verde. ¿Por qué es una cruz verde? Porque es una cerveza. Pues había una cerveza cruz verde, ¿no? Había otra cruz blanca, ¿no? ¿O qué? ¿O qué era el cruz? ¿Por qué la cruz siempre es verde? Porque el verde es vida. Exactamente, porque el verde es vida. La cruz es un símbolo de vida, no de muerte. Eso es lo que te trata de representar. O sea, finalmente va a haber una resurrección. Entonces, por eso siempre, ahorita vamos a ver otra allá adentro, muy bonita, una cruz verde, ¿sí? Por ser una rama verde, una rama de vida, no de muerte, ¿sí? Por eso siempre estas cruces son verdes. ¿También significa esperanza o estoy equivocado? El verde de la esperanza, sí, sí, pues sí, pero en este caso es de vida, por la pasión de Cristo, ¿sí? Muy bien. Ahorita el santo más taquillero del barrio Es Miguel. ¿Mande? Es Miguel. No, ¿Cuál es? Judas. Judas Tadeo es el santo más taquillero. ¿Sí? ¿Y ustedes saben quién puso de moda esta devoción? El Señor de los Cielos. ¿En serio? ¿De verdad? El Señor de los cielos. Sí, el Señor de los Cielos. O sea, esta viene de Ciudad Juárez. ¿La cruz? No, el santo. Ah, el santo San Judas. Él lo puso de moda. Sí, era su patrón. Igual Y lo no era difundió. Malverde ahora. ¿Mm? No era Malverde. No, porque ese es del De Culiacán. los de allá, y este es de la. Sí. Vine a ver el alma, pero Y como daba que sí reliquias parece igual, indio. De San Francisco. Y cuando el convento se fue deteriorando, se trajeron aquí. ¿Sí? San Antonio de Padua, el santo más milagroso de todos los santos. ¿Sí? Todo lo que se necesitaba, las muchachas le pedían el casorio a San Antonio. Y San Buenaventura, ¿sí? Doctor de la iglesia también, ¿sí? Y franciscano de orden. Entonces, por eso son 2 santos de franciscanos, ¿no? Muy bien. Luego, esa es la idea del Cristo. Miren, ahí está Cristo en una cruz de una rama verde, ¿sí? A los lados, ¿quiénes están? Dimas y Gestas, ¿sí? Acuérdense que las profecías de Isaías decían que Cristo no le iban a romper ninguna parte de su cuerpo, ¿sí? Ni un hueso. Ni un hueso. Entonces, cuando fueron los soldados a cerciorarse para romperle las piernas, Cristo ya estaba muerto. Entonces, los ladrones no, entonces los golpearon hasta que se les rompió, por eso tienen las piernas también así, miren. ¿Sí? Y son Dimas y Gestas, los 2 ladrones. ¿Sí? Ahora, los cuadros. Los cuadros son todos del siglo XVIII muy interesantes. Primero, San Pantaleón, médico y mártir. ¿Sí? San Pantaleón, médico y mártir, que tuvo mucha devoción local. San Cayetano,
que hacía las veces de hoy San Judas Tadeo, San Cayetano, te apuesto y te gano. ¿Sí? Entonces, San Cayetano era especialmente patrono de los mineros, porque si perdían la veta, le pedían a San Cayetano que te apuesto y te gano que la vuelvo a encontrar. Entonces volvían a explotar la mina. Los perdidos, sí. Luego, el famosísimo mundano. Esa es una alegoría barroca muy del siglo XVIII. El mundano es un joven que se fue al Club 100, ¿cómo se llamará el de ahora? Anoche, al antro, y hoy está ensoñando en la mañana de todo lo que ha vivido y lo que vivirá. El hijo ¿Sí? pródigo, ¿no? Sin saber, sin saber que a la noche Qué santo va a morir. el de acá. Ahí está la muerte atrás, ¿la ven? Sí, aquí está el muchacho, vestido como en el siglo XVIII, con su casaca. Es un muchacho rico, muchacho que tiene todo para ser feliz, ¿no? Pero en la noche va a morir. Está Cristo, que le va a tocar la campana, ¿sí? Como en señal de que ya se va. La muerte que lo va a recoger. La Virgen que está rezando por él. Eso es una alegoría muy barroca, ¿sí? La vida es demasiado efímera, corta. A pesar de que seas muchacho, que tengas todo, mañana te vas a morir. Hoy en la noche te vas a morir, ¿sí? Muy bien. La idea de la Inmaculada Concepción, esta es muy bonita, porque si se fijan son San Joaquín y Santa Ana, y hay una azucena que los junta, y de la azucena nace María. Esa es la idea del dogma de la Inmaculada Concepción. María que nace sin mancha de pecado original. Eso se llama la Inmaculada Concepción. No que dio luz a un hijo sin mancha, que también lo hizo, pero que ella misma no tenía mancha para poder ser madre de Dios. ¿Sí? Por eso, esa es una idea que la monarquía española va a difundir, especialmente Felipe II. Va a ser uno de los principales inmaculistas de la monarquía española, ¿verdad? Luego, la Virgen del Refugio, una virgen que ya sabemos que la difundieron los franciscanos, es una virgen jesuita, pero después de expulsados los jesuitas, los franciscanos la difunden, la llevan hasta Durango. Ahí está en el templo del Sagrario, o de la San Juanita, como se llama hoy. Es la patrona de los locatarios del mercado y tiene mucho éxito. La Virgen del Refugio, hay muchos cucos y cucas durante todo el siglo XIX, ¿no? Pero es una virgen del siglo XIX. 4 de julio. 4 de julio, ¿sí? Otra vez la Inmaculada Concepción. Allá estaba San Jorge. Este es un pintor espino, es un pintor que debe ser local, con dos alegorías interesantes. San Jorge y el dragón, ¿por qué? Porque igual que Durango, nombre de Dios es igualmente alacraniento. Sí. Entonces aquí había que tener protección para los niños también, como en Durango. Y entonces está San Jorge y San Isidro Labrador, patrono de los campesinos. 15 de mayo va a empezar a llover. San Isidro Labrador, quita el agua o quita el sol y pone el agua. Quita el sol. Sí. No, quita el agua, pone el sol. Entonces estos serían los... Son demasiado deteriorados los cuadros. Sí, les falta. Pero mire, con que no los tiren, ya es ganancia. Son muy deteriorados. Oye, ¿dónde está San Jorge? Allá en el altar de allá afuera. Sí. ¿Dónde está la calavera? Acá adentro. Acá está la calavera de Uraján. Pásenle. Pásenle. Sí. Una talla muy poco profunda, muy superficial. Parece nomás como si estuviera pintadita y no hundida, ¿sí? Pero aquí es un templo parroquial, aquí está en la puerta, todavía tenemos los dos emblemas del Papa, la tiara y las llaves del reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso implica que es una iglesia
parroquial. Aquí se hacían los bautizos, aquí se hacían las ceremonias de españoles y de mulatos de este lado. Entonces, y frente, como cualquier ciudad de traza española, su plaza, sus casas reales de aquel lado y las casas de los vecinos principales de los lados. O sea, es una villa como Durango, nomás que esta villa se quedó chiquita, ¿sí? La guardarraya era el límite y debe haber estado despoblado. Todas esas cuadras que ahora nos venimos caminando hasta la lomita de los indios, y todo lo del medio debe haber estado sin nada, ¿sí? Pero la guardarraya implicaba ya el espacio de los españoles, ¿sí? A diferencia de Analco y su... Entonces pasamos, este es el equivalente a Catedral y aquel es el equivalente a Analco, lo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Aquí va la acequia, ahí donde está el coche rojo, ahí están los restos de la acequia. Esta casa azul, que es interesante, de 2 pisos, es interesante porque es una casa del siglo XVIII, que es la casa del conde de Xúchitl cuando iba entre Muleros y Durango y se tenía que quedar a dormir aquí porque se le hacía de noche. Entonces él habitaba esta casa, dormía Y no la y el han otro modificado. está bastante conservada. Pero no es para nada la casa lujosa de Durango, ¿no? Es una casa de paso solamente. Pero bueno, es interesante ¿De aquí a eso. dónde? ¿Vamos? No, digo él. ¿De aquí a dónde? A Vicente Guerrero Ah, Vicente. o a Mortero. Ok. Entonces iba y venía. Estaba lejos. Pero eran 2 jornadas, se hacían 2 días. Entonces, pertenece ahora? no tengo idea. No sé. ¿Será del municipio? No, es particular. ¿Sí? Esta se llama la calle Real. Es el equivalente a 5 de febrero de Durango. ¿Sí? Y al fin de la calle Real está el convento de los franciscanos, igual que en Durango. El esquema de Durango, ¿por qué al final? Porque los franciscanos siempre se quedaban al fin de la acequia, porque como eran monjes horticultores, ¿sí? Tenían que cuidar sus hortalizas y siempre necesitaban tener agua. Entonces, en una acequia, ¿quiénes son los mejores? Los que están al principio y los que están al final. Y los que siempre sufren, los que están en medio, porque siempre les roban el agua, o los de arriba o los de abajo. Entonces los franciscanos siempre buscaron el fin. ¿Dónde está la de la iglesia semidestruida, ¿sí? Que son 2 cuadras, o sea, esto es Nombre de Dios colonial, 2 cuadras por 2 cuadras. No es más grande, con Durango no llegaba a Madero. El fin de Durango era Madero e Hidalgo del otro lado, ¿sí? Los agustinos cuando llegaron, ya llegaron al descampado de la orilla de la ciudad. Ahorita díganme dónde está San Agustín, ¿verdad? Sí. Pero en aquella época pues era la orilla. Y el otro lado era Aquiles Cerdán y del otro lado las Alamedas. Y se acabó Durango. ¿Se ofició la primer misa aquí en... No, ¿No? ¿En dónde? en Berros. Ah, en Berros. En Berros, sí. Porque en Berros había un poblado indio grande, entonces llegó el fraile e hizo la misa en el poblado. Sí, este es un pueblo de españoles. Español. Los apellidos, todo es diferente a aquel de allá. Digo, pues en 2 cuadras Sí, pues. las diferencias, pero... Bueno, entonces si quieren, ¿qué quieren hacer? ¿Tomar nieve? Ir a la capillita. O ir lo que queda de la iglesia y el convento que debió haber estado de aquí a la esquina, con su huerta, ¿sí? Su gran huerta, y el final de la acequia. Entonces, este está estratégicamente puesto aquí para aprovechar el agua, como ya dijimos, ¿no? Aquí se establecen los franciscanos primero, ¿sí? En la mitad del siglo, y sabemos que es una iglesia muy pequeña, techada de paja. Aquí está Fray Cintos, ese famoso Fray Jacinto de San Francisco, que es un soldado conquistador que deja todo por hacerse franciscano, se va al norte, aquí vive de una manera humilde, le pica un alacrán y se muere. ¿Sí? Esa es la historia de Fray Cintos, ¿sí? Pero los frailes se establecen aquí y con el tiempo hacen una iglesia de más pretensiones. Son de la misma época la parroquia y esta iglesia, o sea, 1720, ¿sí?
Si ustedes se fijan, la portada tiene 3 nichos, ¿sí? Donde ponían imágenes, ¿sí? Y eso es muy característico de la arquitectura de Guadalajara. La misma Catedral de Guadalajara tiene estos 3 nichos sobre su portada, y en toda la región lo que se está haciendo ahí, la iglesia de Tlaquepaque, por ejemplo, es una iglesia de 3 nichos, ¿sí? La iglesia de los Remedios, la lateral, es de 3 nichos, y así sucesivamente. Entonces, esta es una iglesia ya de mayores pretensiones, ¿sí? Que la de interior. Entonces, esto sería como el multifamiliar, si fuéramos a Durango en el tiempo, ¿no? La iglesia de los franciscanos de San Francisco, su convento, que ya no existe, y su huerta hacia allá, ¿sí? Eso, entonces, por eso, o sea, en realidad tiene 4 iglesias Nombre de Dios. Jesús Nazareno, la ermita de la Natividad, que es como la ermita femenina. No tuvimos tiempo de verlo, pero en la ermita de la Natividad todo es femenino, ahí no hay figuras de hombres, hay puras figuras de mujeres, de vírgenes o de santas, porque es como en la parte femenina de Nombre de Dios, pero eso es más moderno. En realidad era la iglesia de los mexicanos, sí, pero con el tiempo se fue transformando, sobre todo porque hay varias imágenes de la Virgen, unas muy antiguas. Hay una Virgen de Soledad de 1606, que es de lo más antiguo que existe. Simplemente un trozo de árbol con una cabeza y unas manos, ¿sí? Pues, sus ojos pintaditos, una imagen del siglo XVI. Entonces, como que todo lo femenino está a aquel lado y donde fuimos es lo masculino. Eso es interesante cómo funciona ahora. No digo que siempre haya sido así, ¿sí? Luego, la parroquia, aquí se bautizaban, aquí se entierran, aquí se hace todo el asunto de la vida cotidiana de los cristianos de la localidad, y el convento de los franciscanos en la orilla, ¿verdad? Oye, pero ¿y si está en funciones este templo? No, Porque está muy bien cuidado. sí, está limpio y todo, pero está en ruinas. Pero hay bancas nuevas y todo. ¿Mandes? Hay bancas nuevas. Sí, pero están abajo de un tejorucho. En realidad no Dan hay... misa. Dan misa los días de San Francisco. Como acaba de pasar la fiesta patronal de octubre, por eso ahorita está ornamentada. Sí. Hay un tejorucho y que se usa como iglesia. Pero no oficial nada. El día de San Francisco. Nada más. Sí, no, en realidad está destruido desde 1756. Nadie le hizo caso ya. Pero sí hacen fiesta, ¿verdad? No, sí siguen la vida. Aquí sí. La vida sí, pero ya no hubo dinero, ya no le metieron dinero, se fue cayendo. Hubo un patronato hace unos 40 años que la querían levantar. A la hora que vieron cuánto costaba levantarla, dijeron, ahí nos vimos. De donde ellos vivían ya no hay nada. Nada. Sí, debió haber esa construcción de la esquina. Desde donde se ve el mezquite aquel para acá, todo esto era franciscano. Y ahí como que las construcciones. La sequía venía por aquí, por la calle esta. Sí, pero de aquel lado. Sí, ahí podemos, todavía hay pedacitos de la sequía que se pueden ver. Ya no hay agua, obviamente, ya tienen agua de pozo como todos lados. Pero entonces lo interesante aquí es la estructura del pueblo, cómo se conserva, como era realmente en su origen. Sí. Mira, y los adornos. Bueno, Están pues, olorosos. Buenas tardes, señor. Sí, que